Vamos a estudiar este hermoso tema. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Creo que el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos que hay en la Biblia. Creo que la gran mayoría de los lectores de la Biblia han leído el Salmo 23, y el Salmo 23 es un salmo compuesto por David. Acuérdese que David fue un pastor de ovejas, y él escribió este hermoso salmo. El anhelo nuestro en esta tarde no es darle una explicación del Salmo 23, no, solamente tocar el versículo número 4 cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Digamos gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a hablar primeramente, y la parte más importante o el tiempo que le vamos a dedicar es: ¿qué es el valle de sombra de muerte? Repita, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Bueno, en el sentido geográfico, ¿qué es un valle? Un valle. ¿Qué es un valle? A ver, describa un valle con sus manos. ¿Qué es un valle? ¿Qué es un valle? Es una planicie, un lugar bajo, un lugar depreciado geográficamente. Eso es un valle, una llanura. Frecuentemente los valles están entre ¿qué? Entre elevaciones, entre montañas, y allí aparecen los valles. Amén, los valles. En la gran mayoría de países hay valles, ¿sí o no? Muchos valles. Usted quizá se crió en algún valle. En Colombia hay un departamento llamado el Departamento del Valle, que es uno de los más grandes y poblados de Colombia, ¿verdad? Entonces, en cada sitio, en cada país hay un lugar que se llama valle. Hay también apellido llamado valle. Cuando nosotros hablamos de valle, yo allí les puse una fotografía, Santiago, una fotografía para que ustedes vean cuál es la fotografía más famosa de la historia del valle de sombra de muerte. Esperemos que la puedan colocar, porque muchos títulos, muchos nombres se ha dado a los valles, pero hay una fotografía tomada el 23 de abril de 1855. Durante una guerra se tomó esta fotografía hace muchos años, y se tomó esa fotografía en un lugar llamado Crimea. Crimea, ¿usted ha escuchado Crimea? Crimea, creo que en estos últimos meses sí he escuchado. Crimea es una península que la adhirió hace algunos años Rusia. Esa es la península de Crimea. Pero esta fotografía, si la pueden colocar, fue tomada el 23 de abril de 1855, durante la guerra de Crimea, cuando se enfrentaron las naciones de Inglaterra, Francia y Turquía contra Rusia. Allí fue tomada esta fotografía del Valle de la Muerte. Y cuando usted coloca en algún buscador y coloca y dice: quiero la fotografía del Valle de la Muerte, le van a poner esa fotografía. Ahí está, está en la transmisión, pero acá no está. Aleluya. Entonces, ese es el valle, para los que están siguiendo la transmisión, de el Valle de Sombra de Muerte. Si lo alcanza a ver, miren la pantalla, por favor. Amplíelo. Esa fotografía, ¿cuándo fue tomada?
Recién les dije. ¿En cuándo fue tomada? En 1855. ¿En qué lugar? En Crimea. ¿Quién se enfrentaba ahí? Rusia contra Inglaterra, Francia y Turquía. Y esa fotografía se conoce como la fotografía del Valle de Sombra de Muerte. Lo que usted allí ve en el piso son restos de las municiones de los tanques, ¿verdad? Y eso, no diga eso son cabezas, no, sino que eso lo consideraron como la fotografía más expresiva de un valle de sombra de muerte, porque allí murieron miles de personas en ese valle. Amén. Bueno, con esto ya, muchas gracias. Con esto ya les hice una explicación de lo que es un valle, en este caso el valle de sombra de muerte. Pueden colocar el aire para que estén más frescos, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos al siguiente punto. La sombra de muerte, escríbalo por favor, hace referencia a una densa oscuridad, a una condición de oscuridad asociada con las tinieblas, el peligro y el mal presentimiento. Cuando un creyente, aleluya, habla de sombra, está hablando de un cuerpo que da un reflejo. Por ejemplo, escucha acá, cuando nosotros, aleluya, tenemos la luz es. Cuando nosotros tenemos un cuerpo que da sombra, lo llamamos, esa es la sombra. Entonces, si nosotros estamos hablando de la sombra de muerte, estamos diciendo la sombra que deja la muerte. Estamos diciendo que la muerte tiene una sombra. El valle de sombra de muerte son todos los elementos que produce ese reflejo nefasto, oscuro y doloroso de la muerte. Creo que todos los que estamos aquí en alguna ocasión nos hemos enfrentado a la muerte, y la muerte deja un valle o deja una sombra. ¿Cuál es la sombra? Cuando usted va a una casa donde acaban de enterrar a un difunto y usted ve las cosas que él o que ella utilizaba, su ropa, sus zapatos, sus indumentarias, ¿qué le produce a usted? Un dolor muy grande, porque se llama la sombra de la muerte. Muchas personas han entrado en depresión y en angustia porque cuando muere un ser querido dicen que los escuchan, que los escuchan hablando, que los escuchan sonriendo, que los escuchan o los ven por allí. Entonces eso también se puede considerar como la sombra de la muerte. No sé si usted alguna vez ha ido a visitar a algún hospital o alguna sala de cuidados intensivos, o ahora que pasó el tema del COVID, uno a veces iba a hacer algún tema de visita. Nosotros teníamos a nuestro padre hospitalizado precisamente por otra causa, no del COVID, pero llegábamos al hospital y decían los doctores y las enfermeras: esta noche murieron 6, esta noche murieron 7, esta noche murieron 11. Y hay un dolor, porque cuando las personas salían a las mañanas, el valle y la sombra de la muerte es dolorosa. La sombra de la muerte produce tristeza, la sombra de la muerte produce desesperación, la sombra de la muerte produce el desear morirse. Y hay personas a veces que cuando sienten la sombra de la muerte, ellos desean morirse. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Démosle aplausos al Rey de Gloria. Démosle aplausos al Rey de Gloria.
Hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ahora voy a hablarles de un punto importante. Hay algunos estudiosos de la palabra que pueden tomar los apuntes los que deseen, que el escritor del libro de los Salmos relacionó el escrito, el valle de sombra de muerte, a un sitio geográfico cerca de Jerusalén. Escríbalo. O también conocido como el valle de Gehenom, Gehenom, con H antes de la E, de la segunda E, Gehenom, o conocido también como el valle de la muerte, o posteriormente conocido también como el infierno. Este valle de Gehenom, este valle de Hinnom también es, escríbalo, el valle conocido como el valle del sacrificio, el valle conocido como el valle de la muerte. Uno de los reyes que se apartó del Dios verdadero, llamado el rey Manasés, trajo práctica mala, que era sacrificar a los niños para el dios pagano Moloch en el valle de la muerte. El libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, dice así, juntos leamos. Estamos mirando que el valle de la muerte también existió cerca de Jerusalén. ¿Cómo se llamó? ¿El valle de qué? Gehenom, Gehenom. Vamos, Primera de Reyes 11, 33. Leamos juntos, amados hermanos. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Allí estaba diciendo, aleluya, que este rey se apartó y empezó a hacer sacrificios en el valle de la muerte. ¿Qué hacían? Tomaban a los niños, escúchelo bien, y los mataban en sacrificio vivo, los hacían pasar por fuego, los quemaban, porque pensaban que ese era un sacrificio agradable ante sus dioses falsos. Dice la palabra de Dios de Manasés lo siguiente, Segunda de Reyes 21:5, Segunda de Reyes 21:5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó, el versículo 6, lea conmigo. ¿Y pasó qué? Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar a los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Este era ¿qué? El valle de la muerte, donde sacrificaban ¿a quiénes? A los niños. Este valle de la muerte, si usted lo puede estudiar en casa, aproximadamente lo ubicaban en el monte Sión, detrás de las murallas de Jerusalén, y entre el monte de los olivos y el monte Moriab. Ese lugar, después le colocaron el término Gehenón, y la palabra Gehenón, ¿sabe qué quiere decir? Infierno para los judíos. Eso quiere decir infierno para los judíos. El nombre de Geneón, o el valle del infierno, o el valle de la muerte, se colocó porque allí se vivía un infierno. Es decir, los dioses paganos tenían ese sitio como especial. El valle de la muerte era el valle del sacrificio,
de los niños. El valle de la muerte era el valle del dolor. El valle de la muerte era el valle donde los dioses paganos encontraban satisfacción a través de la muerte de los inocentes. En ese valle de la muerte fue donde Judas compró un sitio de tierra llamado Aceldama, campo de sangre, y en ese valle de la muerte fue donde Judas murió, en ese valle de la muerte. Pero nosotros en esta tarde estamos, aleluya, no en el valle de la muerte, sino en la montaña de la vida que se llama Jesucristo, nuestro Salvador, al cual le adoramos, le glorificamos y le exaltamos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces, tomemos este escenario, por favor. Tomemos este escenario. Aquí estaba la ciudad de Jerusalén. Había el monte de Sión. Y cuando descendía al monte de Sión, allí estaba el valle de la muerte. También en ese valle de la muerte se iban a depositar cuerpos que a veces los mataban sin sentido. El valle de la muerte también se constituyó como un basurero donde colocaban la basura de Jerusalén. Todo lo asociado a muerte, a desperdicio, a basura, a dolor, a tristeza, tenía que ver ¿con qué? Con el valle de la muerte. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ahora el salmista, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dele aplausos al Rey de Gloria. Dele aplausos al Rey de Gloria. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Ahora le voy a dar otro dato para esta enseñanza del Valle de la Muerte. Junto al Valle de la Muerte, escríbalo, hay otro valle llamado el Valle de Cedrón. ¿Ha escuchado usted en la Biblia? Sí, creo que alguien que ha leído sí lo ha escuchado. El Valle de Cedrón o el torrente de Cedrón. ¿Qué quiere decir la palabra torrente? Las aguas de Cedrón. En ese torrente de Cedrón, aleluya, es lo contrapuesto. ¿A qué? Al Valle de Genón o el Valle de la Muerte. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 11. Si estamos claros, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y estamos diciendo que el valle de la muerte puede ser el valle de Genón. Segunda de Reyes 23, 11. Si lo tenemos, amados hermanos. Dice: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Meluj, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Y aquí hay un texto muy lindo. Todos. Derribó además a el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa de Jehová. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces nosotros allí vemos de que en el torrente de Cedrón o en el valle de Cedrón se echaban todo
lo que era dedicado a la idolatría se lo quemaba, se lo hacía pedazos y se lo echaba en el torrente de Cedrón. Entonces podríamos llamar, es una manera de ¿qué? De purificación. Es una manera de decir, tomo lo del valle de la muerte, lo destruyo, lo acabo y lo llevo ¿qué? Al valle de la purificación, al valle de la vida, al valle de las aguas limpias, al valle donde el sediento sacia su sed, al valle donde no hay sacrificio de lo inocente, sino de la destrucción de lo perdido, al valle donde no queda sombra de muerte, sino al valle donde la muerte muere a través de la limpieza del agua, al valle de acabar con todo lo malo, al valle de decir, aquí tengo la vida y tengo la bendición que mi Dios me entrega. ¿Cuántos le dan aplausos al Rey de Gloria? ¿Cuántos le dan aplausos al Rey de Gloria? Aleluya. Creo que todos los lectores de la Biblia conocemos este texto. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Eso está en Cantares 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Qué es el lirio? El lirio es una planta muy hermosa y dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Quién es el lirio de los valles? ¿A qué se está refiriendo eso? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que en medio de todos los valles de Israel, el lirio de los valles es el Señor Jesucristo. En medio de la muerte hay un lirio llamado Jesucristo. En medio del valle del dolor hay un lirio que da esperanza. En medio de la tristeza y de la desolación hay alguien que da consuelo. En medio de la oscuridad hay alguien que da luz. Puede alabarle al Rey de Gloria con todo el corazón. Puede alabarle al Rey de Gloria con todo el corazón. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. En el valle de Cedrón, aleluya, caminó nuestro Señor Jesucristo. El libro de San Juan 18:1 explica este tema muy maravilloso. San Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de ¿dónde? Del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Digamos gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que el Señor fue al torrente del Cedrón, ahí estaba el lirio de los valles. ¿Quién es el lirio de los valles? Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él camina por el torrente del Cedrón. Es decir, Él es el único, escúchelo bien, que sale del valle de la muerte en victoria y en poder. Y Él es el único que camina en el torrente de Cedrón, sellando la victoria para este pueblo que le sirve, que le adora y que le alaba. Alábele al Señor Dios Todopoderoso. Alábele al Señor Dios Todopoderoso. Usted sabe que el rey David, cuando escribió el Salmo 23, tenía una tipología de lo que Cristo iba a hacer. Cuando dice, aleluya, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es una tipología cristológica de nuestro Señor. Le pregunto, ¿cuándo el Señor caminó en el valle de sombra de muerte? Le voy a dar algunos ejemplos. El Señor camina
en el valle de sombra de muerte cuando se enfrenta a la misma muerte. Acuérdese que en la aldea de Nazaret, los mismos vecinos de él, cuando él se declaró que era, aleluya, del cielo y que había venido a salvar, los mismos judíos lo querían, ¿qué? Despeñar, lo querían matar, pero él pasó por en medio de ellos sin ningún problema, porque no era su tiempo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero también lo vemos al Señor sintiendo la sombra de la muerte. ¿En dónde? En la aldea de Betania. Porque la sombra de la muerte produjo lloro en Marta y María. La sombra de la muerte produjo lamento en los que conocían a Lázaro. Y la sombra de la muerte consternó a la parte emocional de Cristo, que Jesús llora, no por miedo a la muerte, sino por ver cómo el ser humano sufría por causa de la muerte que vino resultado del pecado. Pero en ese valle de sombra de muerte, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En medio del valle de sombra de muerte, Él expresa que Él es la vida y que Él es la salvación. Apláudalo, apláudalo al Señor, aleluya. Apláudalo al Señor, Dios Todopoderoso. El valle de la sombra de la muerte se le enfrenta con la vida. Cuando el Señor se encontró con Jairo y la hija de este que había muerto, aleluya, hizo correr a todas las personas y se queda con los discípulos cercanos. Y sabe que les dice: la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Y le dijo que: niña, talita cumi, que quiere decir: a ti te digo, levántate. Y la niña que estaba muerta, ¿qué pasó? Se levantó. El Señor atravesó el valle de la sombra de muerte, pero no le temió a la muerte, porque Él tiene poder sobre la muerte. Y si algún creyente está de la mano del que venció la sombra de la muerte, no teme mal alguno, porque atravesará el valle de la sombra y de la muerte y llegará al otro lado en victoria, porque el Señor le da la victoria. Puede invocar el nombre de Jesús, hermano. Puede invocar el nombre de Jesús, hermana. Puede invocar el nombre de Jesús. Puede invocar el nombre de Jesús. El valle de sombra de muerte produce miedo, porque el valle de sombra de muerte es tenebroso. El valle de sombra de muerte tiene oscuridad. El valle de sombra de muerte tiene depresión. El valle de sombra de muerte tiene angustia. El valle de sombra de muerte tiene soledad. Nadie quiere meterse en ese valle. Todos quieren librar ese valle. Todos quieren ir a dar la vuelta por otro lado, pero no quieren atravesar el valle. Pero hay momentos en que Dios quiere que usted y yo pasemos el valle de sombra de muerte, para que le contemos a nuestras generaciones: yo pasé el valle de sombra y de muerte y no temí mal alguno, porque el Señor estaba conmigo. Si aquí hay alguien testigo de eso, le voy a pedir que le adore al Señor. A ver, le estoy haciendo una pregunta. ¿Quién ha pasado ese valle de sombra de muerte? ¿Quién ha pasado ese valle de sombra de muerte? Y si pasaste ese valle y estás con vida, apláudelo con todo el corazón, glorifícale con toda el alma, exáltale con toda la vida.
Alabanzas, alabanza. Para llegar a Getsemaní. Usted ha escuchado la palabra Getsemaní. ¿Qué quiere decir la palabra Getsemaní? Quiere decir prensa de aceite. Para llegar a Getsemaní hay que pasar el valle de la muerte. Hay que pasar el valle de la muerte. Jesús llegó a Getsemaní pasando el valle de la muerte. Y cuando estaba en Getsemaní, la Biblia dice que él se puso a orar y que se fue como un tiro de piedra de los apóstoles. Y él allí se arrodilló y empezó a orar. Y la parte humana se contriñe y la parte humana se quebranta. En esta tarde yo creo que esta palabra es para alguien que está aquí. Esta palabra no puede ser para el viento, puede ser para alguien que está aquí. Pero le voy a pedir que preste mucha atención. Yo sé que puede estar alguien cansado o cansada, pero preste mucha atención, aleluya. Esta palabra es para alguien, aleluya, que está pasando y está viendo la sombra de la muerte. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesucristo pasó la sombra de la muerte, el valle de la sombra de la muerte, y grandes gotas de sudor como de sangre caían de su rostro. Y él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque estoy atravesando el valle de sombra y de muerte. Levante sus manos. Y lo toman y lo prenden y lo atan y lo azotan. Todo es sombra de muerte. Jesús atravesando ese valle, y lo llevan al pretorio, aleluya, y ponen a un ladrón a un lado, y la gente dice: crucifíquenlo, mátenlo. El valle de sombra de muerte hablando. Oh, aleluya. Te ruego que quebrantes los corazones de los que escuchan esta palabra. Te ruego, Señor, que abras sus mentes y sus vidas. Te ruego, mi Dios, que les des entendimiento para poder comprender lo que tú quieres con ellos. Oh, lo toman, lo llevan a la cruz, le quitan sus ropas, le colocan corona, lo escupen el rostro, se burlan de él. El valle de sombra de muerte es burla. Quizá usted no lo van a crucificar, pero cuántas personas se han burlado de nuestra fe, cuántas personas se han reído de nuestra fe, cuántas personas critican a nuestra fe. Bueno, estás pasando el valle de sombra de muerte. Cuántas personas están deseando nuestra muerte. Ese es el valle de sombra de muerte. Cuántas personas están deseando lo que nosotros tenemos. Es el valle de sombra de muerte. Cuántas personas quieren quitar nuestra ropa, nuestros vestidos. Cuántas personas nos quieren despojar de lo que Cristo nos ha dado. Ese es el valle de sombra y de muerte, porque el devorador vino a matar, a hurtar y a destruir. El dueño del valle de sombra de muerte es Satanás, pero el dueño del valle de sombra de vida se llama Jesucristo de Nazaret. Y si alguien lo siente, apláudalo con todas las fuerzas que tenga en esta tarde. Mientras le aplaude, diga gloria. Mientras le aplaude, diga santo. Vamos, iglesia.
Vamos, iglesia amada, alguien puede estar pasando ese valle de sombra y le caen piedras de aquí, le caen piedras de allá, y tiene deudas de aquí, deudas de acá, y va a los médicos y los resultados son peores. Cada vez la situación es peor, y te has soñado que te mueres, y has soñado que muere tu esposo, y has soñado que muere tu hijo, y has soñado que muere tu padre, y has soñado tantas cosas. Es el valle de sombra de muerte, pero cuando tú atraviesas con Cristo, no temeré mal alguno. A ver, alguien levante su voz. Hermana, hermano, levante su voz e invoque a Jesucristo. Invoque a Jesucristo. Hágalo, invoque a Jesucristo. Invoque a Jesucristo. Invóquelo a Jesucristo. Invóquelo a Jesucristo. Invóquelo de veras, como dice la Biblia. Oh, pasó por las calles estrechas de Jerusalén, del valle de sombra de muerte. Oh, y cuando lo vieron en la cruz, que le decían: si a otro salvó, ¿por qué no se salva él mismo? El valle de sombra de muerte intimidándolo. Alabanza. ¿Cuántas veces le dicen al cristiano: si tú hablas de un Dios que sana, ¿por qué sigues enfermo? Si hablas de un Dios que prospera, ¿por qué sigues pobre? Si hablas de un Dios que quita problemas, ¿por qué te veo llorar? La muerte hablándole al corazón suyo y al corazón mío. Pero aunque la muerte hable injurias y calumnias y mentiras y cosas que nos hagan sentir ridículos, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la muerte puede hablar todas las cosas que quiera, pero ese valle de la muerte a mí no me va a producir miedo, a mí no me va a producir terror, porque puedo estar en el valle de la oscuridad, pero hay una antorcha de vida que alumbra, hay una antorcha de vida que da luz, hay una antorcha de vida. Alabanza, alabaya. Alabanza, alabanza. Oh, si siente aquí su presencia, si siente aquí su presencia, si siente aquí su presencia, si siente aquí su presencia gloriosa. Entonces él entró al valle de sombra de muerte, que era el Gólgota, pero jamás, jamás, jamás retrocedió frente a la muerte. Escúchelo bien, sino que él se enfrentó cara a cara a la muerte. Murió y la muerte dijo: ya solucioné el problema. Y el cuerpo muerto de Cristo lo llevan a la tumba de la muerte y lo colocan allí. Oh, aleluya. Los niños eran sacrificados en el valle de la muerte para Moloc, y esos niños murieron por reyes falsos que desviaron el corazón. Y ahora no había un niño muriendo, sino había un Cristo Santo entregando la vida para salvar a la humanidad. Y el sacrificio de Él, oh,
cuando sacrificaban a los niños en Moloc, ¿sabe qué hacían los sacerdotes paganos? Hacían sonar tamboriles en toda Jerusalén para que el llanto de los niños no llegue a los oídos de sus padres y calmar esa sensación de dolor. Pero cuando Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Él murió en el Calvario. Ese dolor no lo pudieron tapar los tamboriles de Moloc, porque Él gritó: consumado es, acabado es, terminado es. La obra de la redención está completa. Y estuvo, aleluya, en el a los 3 días en el sepulcro, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo y Él sale del valle de la sombra de la muerte victorioso. Apláudalo. Sale victorioso. Cruzó el valle de sombra, cruzó el valle de sombra de muerte y llegó al valle del torrente del Cedrón, y llegó al valle de la vida, y llegó a la victoria. ¡Ay, pasita salabatarasaya! Él se levantó de entre los muertos. Él no temió mal alguno, porque cruzó el valle de sombra de muerte. ¿Quién en esta tarde se anima? Escuche bien, que puede ser la última oportunidad para alguien. Escuche bien, que puede ser la última oportunidad para alguien. ¿Quién se anima a agarrarse de la mano de Cristo y decir: ayúdame a cruzar el valle de sombra de muerte? Se lo digo otra vez: ¿quién se anima? Si no se toma de la mano de Cristo, se va a quedar teniéndole miedo a la muerte, miedo a los problemas, miedo a la soledad, miedo a la depresión, miedo a la pobreza, miedo al dolor. Y allí va a estar toda la vida. Pero le aseguro que en esta tarde aquí hay alguien valiente. Aquí hay alguien valiente que se va a agarrar de la mano de Cristo. Y el Señor lo va a poner en el hombro y le va a decir: crucemos ese valle, porque yo lo puedo pasar las veces que sea, porque yo vencí a la muerte y con Él yo soy más que vencedor. Yo no le temo lo que pueda hacerme el hombre, porque yo cruzo el valle de sombra de muerte, lo cruzo. Todos los que quieran cruzar ese valle, vengan a los pies. Vengan a los pies de Cristo. Vengan a los pies, hermanos, amigos. Vengan a los pies de Cristo. Vengan a los pies de Cristo a orar aquí. Vengan a orar aquí. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Apláudalo, apláudalo. Ese valle lo vamos a cruzar. Apláudalo, apláudalo. Ese valle lo vamos a cruzar. Apláudalo. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. Yo cruzo ese valle de sombra. No temo mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Apláudalo, adórelo, adórelo. Cruza ese valle de sombra de muerte. No tengas miedo. Si las cosas se te complican, agárrate de la mano de Cristo. Ese valle lo vas a cruzar. Ese valle lo vas a cruzar. Ese valle es tenebroso. Ese valle es solitario. Ese valle es oscuro. Pero de la mano de Cristo lo cruzas. De la mano de Cristo lo cruzas. Y mañana mirarás que hay una gran victoria, porque el poder de Dios se manifiesta. En el nombre de Jesús, los que siguen esta transmisión, crucen ese valle. No se queden viendo cómo otros mueren. Cruza ese valle, que ni un cabello se te va a quemar. Cruza ese valle, que nadie ni plaga tocará tu morada. Cruza ese valle, porque en el nombre de Jesús hay poder. Apláudelo, apláudelo, apláudelo.